Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, torturados por el desasosiego, loquillos alfa, loquillos omegas en general. Bienvenidos a este canal que no es un canal, es un libro que se titula El origen químico de la moral o El origen de la vida, el origen químico de la vida, la versión de un geólogo, un viejo en bicicleta. Voy a partir este capítulo con una confesión. Hay, uno tiene claro más o menos como geólogo, y lo han dicho Oparín y otras personas más, Darwin incluso, de que todo parte de forma natural. Pero no se sabe, pero no se puede explicar muy bien el mecanismo. Y hasta donde yo por lo menos he podido meterme dentro de la química orgánica y de la física, lo tengo relativamente claro, pero también he seguido investigando. Y cuando uno tiene clara la orientación, empieza a escuchar a los químicos hablar sobre cosas que realmente uno ya suponía. Entonces me he encontrado con algunos descubrimientos por ahí que no han sido una gran sorpresa, pero es bueno escuchar y saber, con qué eso era. Y te lo explica un científico, un biólogo, no, en este caso sería un químico, un bioquímico. Pero es una fusión entre bioquímica y física, o sea, biofísico-química sería el término más adecuado, porque integra todo. Bueno, una de esas cosas que me llamó mucho la atención, porque yo hablé de la tríada estelar, ¿no? El metano, 6 y 4, 10, el amoníaco, 7 y 3, 10, y el agua, no atómico, 8 más 2, 10. Son todos de la misma familia. Son variaciones de lo mismo, ¿no? El hidrógeno que falta afuera está metido dentro, está fusionado con la molécula central y, claro, por eso dan 10 todas. Pero había un elemento que quedaba como en una cosa medio extraña porque nunca lo entendí muy bien. ¿Por qué siempre representaban el amoníaco de esta manera? Y yo en su momento dije, bueno, es como un tetraedro, pero que le falta una punta, ¿no? Y siempre lo dibujan como que aquí tiene un orbital, un par de electrones que está como abrazándose a sí mismo, un autoenlace. Por lo tanto no funciona, por eso tiene H3. Si tuviera este aquí, sería como el metano. Entonces, si en algún momento uno de estos químicos menciona que el amoníaco tiene una característica bien especial, que pasa de este estado de hibridación que se conoce como sp3, que forma un tetraedro, pasa a este estado, que es sp2, de trigonal piramidal pasa a trigonal plano. Si ustedes se fijan, están todos en el mismo plano. En cambio acá no, están desplazados. Entonces pasa de esta molécula, se llama estado de hibridación. Y pasa con mucha facilidad, que fue lo que me llamó la atención. Ese cambio se produce fácilmente a temperatura ambiente. O sea, y existe también en lo que llaman la imagen especular, ¿no? La estereometría. Si este fuera el carbono A, B y C, en este sentido, existe la misma molécula con A, B y C. En el otro sentido, o sea, es como tomar esta molécula que está cargada hacia este lado y yo empujo esto y lo doy vuelta. Lo empujo hacia abajo, paso por este estado que fácilmente a temperatura ambiente se produce y se da vuelta. Por lo tanto, quedaría como así, ¿no?
pero tiene la propiedad que vuelve a localizar el par de electrones en el mismo lado y se transforma en una molécula de imagen especular. Tiene sus repercusiones, porque el tema de hoy trata de lo que yo ya hablé la semana, el capítulo anterior, ¿no? De cómo una molécula, que en este caso era el benceno, aquí va un hidrógeno, benceno, se te podía transformar en esta molécula que se llama fenol. Esto se llama fenol. Y que esta molécula tenía estos dobles enlaces que podían cambiar de posición, con lo cual se le llama electrones deslocalizados. Entonces cambian de posición, al final lo dibujan como con un círculo. En alguna parte están los electrones, pero allá o acá no se sabe muy bien. Pero cuando uno cambia el sustituyente, se produce un efecto que se llama resonancia, que es que los electrones migran en un sentido, se frenan y vuelven en el otro sentido. Horario, antihorario, se produce una resonancia. Entonces, el sustituyente pasa de circuito eléctrico, porque en el fondo eso es una corriente eléctrica inducida por un campo magnético, por lo tanto estas moléculas están energizadas naturalmente por las variaciones del campo magnético. Los electrones se mueven. Entonces lo que los químicos describen como deslocalización de electrones, yo veo así, pero si eso es una corriente eléctrica. Y eso es una corriente eléctrica. Si el electrón pasa de este átomo a este, se mueve y que vaya y venga. ¿Qué es la electricidad en el fondo? Los electrones de las cargas negativas van y vuelven. No es que migren siempre en el mismo sentido, eso es lo que se llama corriente alterna. Van y vienen. Pero ese movimiento es lo que produce la electricidad. Y yo la puedo canalizar. Y en esta molécula se canaliza. Entonces, puedo tener cargas positivas, cargas negativas en estos puntos o acá, y la molécula sigue siendo la misma, pero hay una diferencia de carga, por eso le llaman tautomería o mesomería, mesómeros. La fórmula química permanece igual, que es lo que muestra el papel, ¿no? o el libro, pero presenta 4 caras distintas. Por eso dibujan unos paréntesis cuadrados y ponen todas las variaciones de la molécula según dónde estén localizadas las cartas. Y es la misma molécula. Tiene 4 facetas. Entonces yo decía que esta molécula era una molécula químicamente viva, ¿no? Molecule alive chemically. Pero MAC también significa movilidad, adaptabilidad y comunicación. Yo decía que no es lo mismo que yo esté en esta posición, a que esté en esta posición o a que esté en esta posición. Y soy la misma persona, solamente cambié algo interno de mis manos y yo con eso ya estoy comunicando. Comunican, están energizadas. Y esa energía se puede transformar en movimiento mecánico de algunas partes, mecánico, físico, porque la resonancia involucraba que esta molécula empezaba esto a girar. Cuando se producía el doble enlace no estaba en la misma posición, pero cuando ya llega el electrón ya llegó al otro lado y lo libera. Entonces la inercia hace que entre en resonancia electrónica y se transforme en movimiento mecánico. Entonces esta es una de las moléculas más simples que cumple con todas las características de una molécula químicamente viva. No estoy hablando de vida biológica todavía. Vida química. Movilidad, adaptabilidad y comunicación. Entonces, ahora llega el momento de que les presente otras estructuras. Como esta.
es más compleja que la anterior, ¿no? Esta era bastante simple, pero esta ya tiene ahora algunos átomos de nitrógeno. Presenta algunos sustituyentes distintos, ¿no? Una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno o una molécula amina. Hay dos hidrógenos presentes, sigue siendo un círculo, un anillo. Pero si ustedes se fijan, tiene un enlace doble, y acá tiene un orbital, el hidrógeno. Para que tenga aromaticidad necesita que sean 4n más 2. No puede ser 4. Por lo tanto, pueden ser 6 pares de electrones. 8 no pueden ser porque es múltiplo de 4. O 10. Esa es la regla. Que la molécula sea plana, la molécula es plana. Por lo tanto, cumple con las condiciones de aromaticidad. Pero tiene unos átomos de nitrógeno. Entonces, este enlace doble son 2 electrones que están compartiéndose acá en este enlace pi, que es como una nube de electrónica. Acá tiene 2, 4 y faltan 2. Y ahí entra el nitrógeno, porque el nitrógeno ya tiene en sí una pequeña nube electrónica. Entonces, 2, 4, 6. Y por lo tanto, esta molécula es aromática. Este enlace doble que está acá no participa del anillo o de la nube pi. Por lo tanto, sigue siendo aromática. Esta molécula está energizada. Y tiene unos sustituyentes que en cualquier momento interactúan y producen resonancia. La corriente se puede ahora canalizar. Entonces, este par de hidrógenos puede en algún momento, porque aquí este hidrógeno se comunica, está unido a una pentosa. Puede pasar a ser parte de un doble enlace. Y me quedarían 4. Pero este puede pasar ahora acá, a formar el enlace que me falta. Y este quedaría cargado se suelta acá y se une al anillo. Entonces tiene posibilidades. Son como conmutadores. La corriente sale en un sentido, pero yo la recupero para acá y mantengo la energía. Bueno, esta molécula se llama citosina. Y es muy nombrada porque es uno de los ácidos nucleicos, la base. Venga acá. Esta es otra molécula. La citosina establece contacto en el ADN, se une siempre con la guanina. Entonces, la citosina perdón, ahí es. No establecen enlaces, pero encajan perfectamente. Por eso la citosina va siempre con la guanina o guanina, citosina. Este es el par que va siempre acompañando a la citosina. El otro par es timina-amina o amina-timina, que es parte del código genético, que ya en algún momento lo mencioné. Pero también es un compuesto aromático. Porque esta molécula, la citosina, se le conoce como del grupo de las
piridiminas. Un anillo de 6 con 2 hidrógenos. Más 2 sustituyentes, una amina y un oxígeno, pero es una piridimina. Otro compuesto aromático que es de 5 es el imazol, que vendría siendo esta parte de la molécula. Que si ustedes se fijan, tiene 2 electrones, un par acá, un par en este que está acá, y otra vez el nitrógeno aportando su nube electrónica. 2, 4, 6, por lo tanto se produce la aromaticidad, se deslocalizan los electrones, pueden fluir, no se sabe exactamente dónde están, pero están girando. Y esta molécula, imidazol, está unida a otra piridimina, que es la misma base que les mostré delante, la misma. Tiene doble enlace y nuevamente el nitrógeno aporta su nube electrónica, por lo tanto se vuelve a formar el anillo aromático. Este par de electrones está afuera y este par de electrones está afuera. Cualquiera de estos dos receptores o sustituyentes pueden transformarse en una resonancia, pueden entrar en resonancia. Entonces es también una molécula que está energizada, que tiene movimiento, tiene 2 anillos ahora aromáticos. 2. Uno de 5 y uno de 6 átomos. Tiene los receptores que pueden cambiar, tiene puntos ácidos y puntos básicos. La unión no es la unión en realidad, es la... Esa es la otra. Creo que es ahí. Se llaman puentes de hidrógeno. Entonces, este punto es un punto ácido y este es un punto básico porque tiene un enlace doble. Punto ácido con punto básico se atraen. Este hidrógeno que está acá es un punto ácido porque el nitrógeno atrae la carga electrónica hacia allá. Y este es un punto básico porque tiene los electrones, la nube pi. El nitrógeno tiende a ceder electrones, entonces punto básico con punto ácido se atraen también. Y acá tenemos punto ácido con punto básico, se produce una atracción que no produce un enlace, pero es como una atracción electromagnética. Y esta ya tiene un código. Si está en esta posición, no es lo mismo que esté en esta posición. Citosina guanina no es lo mismo que guanina citosina. Como parte de un código. Entonces, estas moléculas también son MAC y son mucho más complejas. Sienten, si reaccionan es porque sienten. Son susceptibles a cambio, a que un enlace se mueva, la configuración cambia, entonces tiene varias facetas. No es que esté con las manos cruzadas, con una mano, con dos, no, ya tiene reacciones de manera distinta. Lo que pasa en un lado puede repercutir en el otro lado. Entonces, las formas resonantes, por así decirlo, los tautómeros de la misma molécula pueden ser varios y fluctúan. Entonces, este es una MAC también. Movimiento, adaptabilidad y comunicación. Vida química. Entonces ya no estamos hablando de simples moléculas de... Lo que partió con algo tan simple se nos ha ido complejizando. Antes eran solamente estas moléculas, ¿se acuerdan? Al principio, agua,
8 y 2, 10, metano 6 y 4, 10 y amoníaco 7 y 3, 10. Con eso partimos. Y ya tenemos este tipo de cosas que se forman. Y la aromaticidad no es algo que tenga cada una de esas moléculas, no lo tiene. Entonces, la complejidad viene de juntar muchas de estas y aparecen cosas que antes no existían. Entonces, hay creación, aparecen nuevos fenómenos, por así decirlo, o necesidades moleculares que antes no existían. Factor de complejización. Entonces, ¿dónde están estas moléculas? En todos lados. Todo el ADN es una secuencia de citosina guanina o amina timina. El ARN, ¿qué es? Una secuencia de citosina, guanina, amina o uracilo. En vez de timina, uracilo. Unas cadenas largas, enormes, que tienen dirección porque se unen a través de... porque están estas moléculas adheridas a una pentosa, un azúcar de 5 carbonos, que tiene otras propiedades que ya las vamos a ver más adelante, que puede cambiar de ciclada a no ciclada y eso ya da un movimiento mecánico, que le puede dar impulso a la molécula o a las moléculas que estén asociadas. Es como tener un remo que va cambiando su forma y empieza a moverse. Entonces, si esta fuera la parte cerebral, la otra molécula sería la parte corporal, la que le da el movimiento, la pentosa. Y por otro lado tenemos que se unen a un grupo fosfato, que son estructuras resonantes que no están energizadas, pero están cargadas de energía. Acumula cargas negativas que están en resonancia. Es como la batería, ¿no? La reserva de energía. Entonces estamos hablando de moléculas que se mueven, que son dinámicas, que no son estáticas. Esto no es un pizarrón donde yo la dibujo y veo unas rayitas y símbolos. No, 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 no. Esto se está moviendo. Se toman decisiones dependiendo del pH o no, de con quién están. Y están en todos lados. ¿Quiénes llevan el mensaje del núcleo al ribosoma? Una molécula larga de ARN. Participan enzimas que son a su vez otros ARN con proteínas porque tienen el código. ARN mensajero. Cuando se construyen las proteínas, el ARN mensajero llega al ribosoma, lo codifican, lo traduce y empiezan otros ARNs a traer los aminoácidos que cumplen con el código, no cualquiera. Entonces, cuando escuchan la frecuencia de UGG, entonces el ARN lleva el aminoácido, lo pone en su lugar, lo funde, se producen las uniones y el ARN se va en busca de otro aminoácido. Entonces ahora estamos hablando de que estas secuencias se mueven y cumplen funciones específicas. Y ARN está en todos lados. Eso es lo que Oparín llamaba los coacervados. Estas moléculas son los coacervados. Tienen vida química. Tienen un código, una función que cumplir. Obedecen a ciertas reglas y hacen cosas en conjunto, a nivel molecular, químico, físico-químico. No olvidemos la física en este asunto. Físico-químico. Ya involucrados corrientes eléctricas y movimientos mecánicos. Códigos de información.
pero aún no es biológico. Entonces, la huella, por lo que yo les contaba, esto del P2, F2, principio de permanencia de formas funcionales, que a mí me indica que toda la vida está escrita desde sus moléculas más elementales hasta las más complejas. No es que algo haya aparecido, que dio origen a y que ahora ya no exista. No, todavía están esas moléculas y están funcionando. Entonces, el problema es que vemos esto en la pizarra, los vemos inanimados. Y tendemos a pensar que son fijas y que no se mueven. No, se mueven. Se mueven. Por otras reglas. Por pH, por reactividad con algún sustituyente, por resonancia. Todo esto es móvil. Es la química de elementos que son móviles. Si son gases. Sí, que son independientes. Y cuando se juntan, llevan una vida social, por así decirlo, comunitaria. Y es ahí donde empiezan a aparecer cosas que antes no existían, que son necesidades propias de vivir o estar en comunidades grandes. Por eso yo hago un paralelismo y va el origen químico de la moral, porque en el fondo lo que le pasa a las moléculas como individuos químicamente vivos es lo que nos pasa a nosotros como sociedad también. Yo no necesito un municipio, pero como vivo en una ciudad de 200.000 habitantes, la ciudad necesita un municipio, un cuerpo de bomberos, un hospital, tribunales de justicia. Esos organismos y esa agrupación de personas surge por una necesidad comunitaria. Es exactamente lo mismo que ocurre con las moléculas. Entonces acá, y lo hago extensivo a todos los ácidos nucleicos, MAC, Molecule Alive Chemically, movimiento, adaptabilidad y comunicación. Hasta aquí este capítulo, volveremos sobre el tema. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.